En esta ocasión resolveremos y analizaremos todos los temas del bloque 3 del libro de Historia, quinto grado de educación primaria. El bloque 3 se titula Del Porfiriato a la Revolución Mexicana, páginas de las 74 a las 109. El bloque 3, como dijimos, se titula Del Porfiriato a la Revolución Mexicana. Atendamos esta imagen que da inicio al bloque porque nos va a servir en las actividades que aparecen a continuación. En este mural, que es una obra del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, que se titula Del Porfirismo a la Revolución, apreciamos los siguientes personajes. Este se llama Fernando Palomares, líder obrero. Un capitalista, el dueño de la mina, donde protestaron esos obreros liderados por Fernando Palomares. Este capitalista de nombre William Grimm. Aquí aparecen unos personajes conocidos como los rurales, que eran una instancia represora durante el porfiriato. Estos de aquí, estos soldados, no son soldados mexicanos, son rangers que llegaron al país de manera impune para defender a ese empresario de Estados Unidos. Aquí aparece un obrero muerto, cargado por sus compañeros, víctima de la represión que sufrieron en su protesta. Y aquí está el pueblo, atrás, que apoya a esos trabajadores. Todos estos personajes hay que tomarlos en cuenta porque nos va a servir en la actividad que abre el bloque. Panorama del periodo, dice. Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Aquí la idea más importante es que en el periodo de 1870 a 1920 se dieron cambios importantes en el país por dos procesos históricos importantes. El Porfiriato, que fue el periodo de más de 30 años de gobierno autoritario de Porfirio Díaz. Dos, la Revolución Mexicana, que inició en 1910 en gran medida por el descontento social provocado por el porfiriato y que condujo a la redacción de la Constitución de 1917, misma que sigue vigente hasta nuestros días. Para iniciar, dice, observa con atención la imagen que ilustra la entrada del bloque 3 y contesta las siguientes preguntas. En realidad, la obra de David Alfaro Siqueiros es más grande. El libro solamente trae esta pequeña parte, pero como aquí al hacer la amplificación se difumina un poquito la imagen, por eso iniciamos señalando los personajes principales. Aquí dice, ¿de qué trata la imagen? Trata sobre algunos momentos del porfiriato y la Revolución Mexicana. ¿Quiénes participan y a qué grupo social pertenecen? Las dos figuras principales que resaltan esta sección simbolizan la lucha entre dos clases, la de los obreros y la de los capitalistas, personificados por el líder Fernando Palomares y William Grimm, quienes luchan por la posesión de la bandera mexicana, es decir, por el control económico y político del país. Detrás del líder obrero está el pueblo que los apoya y da la sensación de estar a punto de entrar en la lucha. Y detrás del empresario están los grupos represores que lo defienden. Tres revolucionarios cargan a un obrero muerto, víctima de la represión. Dijimos que este líder obrero, Fernando Palomares, el empresario minero William Grimm, de Cananea, donde se dio precisamente ese movimiento de protesta que vamos a abordar más adelante con más detalle. Aquí aparece el obrero muerto, el pueblo que apoya a los trabajadores, los rurales y los rangers, soldados de Estados Unidos. ¿Cómo crees que se sienten las personas que están ahí? ¿Por qué? Dice, se aprecia a un grupo obrero enardecido por la injusticia y a un grupo capitalista temeroso de perder el poder político y económico. ¿Qué periodos históricos representa la imagen? Puede verse el periodo de la Revolución Mexicana, que va de 1906 a 1914,
de la huelga de Cananea a la usurpación de Victoriano Huerta. Otros personajes que aparecen en este mural son, aquí aparece el gobernador de Sonora, Rafael Izabal, quien se resguarda detrás de los rurales, así como el presidente municipal de Cananea, Filiberto Barroso. Aquí aparece la bandera roja y negra que simboliza la huelga. Aquí los revolucionarios. Aquí aparece el presidente Porfirio Díaz, quien pisa un libro. Pero ese libro no es cualquier libro. Se trata ni más ni menos que la Constitución de 1857. Y este de azul es el usurpador Victoriano Huerta. Y por último, unas bailarinas que le dan diversión a esos grupos privilegiados durante el porfiriato. Observa la línea del tiempo y responde. ¿Cuántas décadas duró el porfiriato? Aquí vemos el porfiriato. Entonces ya tenemos la respuesta. Duró 3 décadas. ¿Cuánto tiempo gobernó Francisco I. Madero? Aquí aparece ese dato. Duró casi 2 años como presidente. Identifica en qué siglos se desarrollaron los siguientes hechos históricos. Construcción del ferrocarril México-Paso del Norte. Aquí está ese dato. Ocurrió en el siglo XIX. Francisco I. Madero es elegido presidente de México. Ya vimos que eso sucedió en el siglo XX. Promulgación de la Constitución de 1917. Aquí aparece que fue en el siglo XX. Inicio de la explotación del petróleo. Aquí está ese dato. En el siglo XIX. Observa el mapa histórico para responder las siguientes preguntas. ¿En qué regiones o entidades hubo influencia de los caudillos Álvaro Obregón, Francisco Villa, Pablo González y Emiliano Zapata? Aquí en el mapa aparecen con diferentes colores las áreas de influencia de esos caudillos. Vamos a poner los incisos para no perdernos. La primera pregunta, la influencia de cada uno de ellos fue Álvaro Obregón en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México. Francisco Villa en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Pablo González en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. Emiliano Zapata en Guerrero, Morelos y Puebla. Aquí aparecen 3 datos que nos van a servir para contestar el inciso B, donde ocurrieron los siguientes hechos históricos. Aquí ya lo señalamos. Y observando el mapa, la muerte de Zapata se dio en Chinameca, Morelos, la decena trágica en la Ciudad de México, la muerte de Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla. ¿En qué estado hubo brotes revolucionarios? Aquí aparecen con esos símbolos de pequeñas explosiones, ¿sí? Así como estos. Entonces, observando, tenemos que hubo brotes revolucionarios en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Por último, dice, ¿de qué entidad partió Porfirio Díaz rumbo a Francia? Aquí está ese dato, ¿sí? Lo remarcamos. Ya tenemos la respuesta. Partió de Veracruz. Temas para comprender el periodo. ¿Por qué surgió la Revolución Mexicana? Dice, con el título, mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de imágenes de estas 2 páginas. Aquí están las imágenes. Aquí, por ejemplo, aparece un peón de una hacienda enequenera junto con los patrones. Aquí tenemos una caricatura de Porfirio Díaz, quien lo están coronando como si fuera un rey, y las condiciones en las que trabajaban las obreras en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz. Entonces, de acuerdo a esto, una respuesta inicial a esa pregunta, ¿por qué surgió la Revolución Mexicana? Podría ser, la Revolución Mexicana surgió por el gobierno autoritario de Porfirio Díaz, el descontento social provocado por la injusticia. Obviamente que al concluir el análisis de los temas, ampliaremos esta respuesta inicial. Asimismo, al terminar cada uno de los temas, llenaremos un cuadro como este.
que tiene el título del tema, cuándo y dónde ocurrió ese hecho histórico, cuáles fueron sus causas, cómo sucedió y quiénes participaron. El primer tema se titula Las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Idea central, dice, en la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales se formaron dos grupos: los civiles, encabezados por Benito Juárez, y los militares, bajo el liderazgo de Porfirio Díaz. En este texto extraemos la siguiente idea fundamental. Porfirio Díaz se opuso a la reelección de Benito Juárez en 1871 a través del Plan de la Noria. Tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República de 1872 a 1876. Aplicó con rigidez las leyes de reforma, impulsó el federalismo, la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la democracia y el respeto a los derechos civiles. Aquí tenemos un retrato de Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada intentó reelegirse, razón por la cual Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec y se levantó en armas. A raíz de esto, Lerdo renunció y se exilió en Estados Unidos. Esa palabra exiliar significa que abandonó el país. Es el abandono de un lugar, muchas veces por cuestiones políticas. Entonces aquí tenemos la imagen de uno de los protagonistas de este proceso histórico, Porfirio Díaz, quien fue el autor de dos planes de oposición a la reelección de Benito Juárez, primero con el Plan de la Noria, y después contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec. No olvides estos datos, es muy importante. En estos párrafos, la idea principal dice: el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz fue de 1877 a 1880. Procuró la pacificación del país y la unificación de los liberales, así como la reconciliación del gobierno con la Iglesia y los conservadores. Le siguió en la presidencia su amigo Manuel González de 1880 a 1884. Durante su gobierno se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se reabrió el Colegio Militar, se firmó el Tratado de Límites con Guatemala y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. Aquí extraemos la siguiente idea. En 1884, Porfirio Díaz ocupó de nuevo la presidencia y en los siguientes años se reeligió 5 veces consecutivas. A este periodo, que va de 1884 hasta 1911, se le conoce como porfiriato. Al gobierno que ejerció Porfirio Díaz en todo este tiempo se le llama dictadura, ya que ejerció el poder sin límite y de manera autoritaria. Eliminó las libertades políticas, censuró la prensa, reprimió las protestas, impuso gobernadores, los jueces y legisladores obedecían sus órdenes. Observa las caricaturas de las páginas 84 y 85 y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. En la caricatura de la página 84, aquí una acotación importante es que no está en la página 84, está en la página 80. Es esta caricatura que se titula A Rey Muerto, Príncipe Coronado. La pregunta dice: ¿a quién están coronando? Están coronando a Porfirio Díaz. ¿A qué se refiere la frase a Rey Muerto, Príncipe Coronado? Se refiere que cuando alguien falta, inmediatamente saldrá otra persona para ocupar su lugar. ¿Quién es el rey que murió? El rey que murió es Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue presidente antes de Porfirio Díaz y se exilió a Estados Unidos. Nos referimos a este que está acostado por acá, el rey muerto. Se trata de Sebastián Lerdo de Tejada. En la caricatura de la página 85, ¿por qué crees que México fue representado como una torre de Babel? Aquí está esta caricatura, ¿sí? Pero para comprender esto vamos a recordar algo pues, que aparece en la Biblia. Dice la Torre de Babel. ¿Qué consistió? En la Biblia se cuenta que fue una edificación que empezaron a construir los babilonios con el propósito de llegar al cielo. Por ello se castigó el orgullo y la soberbia del ser humano,
haciendo que los constructores hablaran distintas lenguas y con la confusión ya no pudieran comunicarse. Entonces, ¿por qué crees que México fue representado como una torre de Babel? Porque en toda su historia México se ha caracterizado por el caos y la diferencia entre la idea de los líderes en comparación con la idea del pueblo, además de la lucha constante por el poder. ¿Por qué en la cima de la torre dice Tuxtepec y Río Blanco? Si amplificamos esta partecita que casi no se aprecia, lo ampliamos claramente, se ve que dice Tuxtepec y Río Blanco. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque fue precisamente en Tuxtepec donde se dio un movimiento armado llamado la Revolución de Tuxtepec, iniciado tras la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, bajo el comando de Porfirio Díaz como contraparte, la cual salió victoriosa y dio inicio a su mandato denominado Porfiriato. También dice Río Blanco por la huelga de los trabajadores que exigían sus derechos en el estado de Veracruz. ¿Qué grupos sociales identificas? Entre los grupos sociales que se pueden identificar se encuentran grupos religiosos, militares, políticos, gente privilegiada económicamente y también la clase trabajadora. En la caricatura titulada Una ofrenda a Porfirio Postli, es esta caricatura, dice la pregunta, ¿qué idea de Porfirio Díaz ofrece la imagen? Transmite la idea de un gobernante tirano y autoritario, favorecedor de algunos grupos privilegiados que lo apoyaban a costa de perjudicar a los grupos más marginados. ¿Qué palabras se incluyen en la caricatura? Contiene las palabras dictadura, tiranía y patriotismo. También contiene los nombres de algunos grupos indígenas que se vieron mayormente afectados durante el porfiriato. Aquí dice dictadura, tiranía, patriotismo. Y aquí tenemos el nombre de un grupo indígena y de otro grupo indígena. ¿A quién están sacrificando y por qué? El ministro de guerra durante el porfiriato fue Bernardo Reyes, que es este, el que tiene agarrado el corazón. Aquí tenemos un retrato real de esta persona. Vean el talento del caricaturista de que son idénticos los rostros. Bueno, dice, este señor Bernardo Reyes, representado como un sacerdote azteca, saca el corazón de un indígena del pueblo de Tomochi, Chihuahua, masacrado tras rebelarse durante el porfiriato. Tras la espera para el sacrificio se encuentra un hombre que simboliza al pueblo maya. Aquí está el que está haciendo turno. Recordemos que también los mayas se rebelaron en Yucatán y todo apuntaba que iban a tener el mismo destino fatal de los pueblos indígenas de Tomochi, Chihuahua. Estas imágenes representan la situación de injusticia que vivieron los grupos indígenas en este periodo histórico. ¿En qué aspectos de las tres caricaturas se puede observar la burla o sátira al gobierno de Porfirio Díaz? En las tres caricaturas se observa el deseo de Porfirio Díaz por mantenerse en el poder, así como el apoyo de los grupos favorecidos para que continuara esa forma de gobierno. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir a través de las caricaturas? A través de las caricaturas se quiere transmitir la indignación por la dictadura de Porfirio Díaz, dejando claro la situación de injusticia social existente. Con este primer tema ya podemos llenar este cuadro. El tema se titula Las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX, las acciones más relevantes se dieron en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron sus causas? Las diferencias políticas entre los partidarios del grupo liberal originadas por sus ideas sobre la forma de gobernar. ¿Cómo sucedió? Porfirio Díaz, un militar destacado perteneciente al grupo liberal, se opuso a las intenciones reeleccionistas de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, encabezando el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, respectivamente.
Tras esta última rebelión, llegó a la presidencia de la República en 1877. ¿Quiénes participaron? Los personajes principales fueron Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Siguiente tema, el porfiriato. Primer subtema dice estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. Aquí la idea importante es, durante el porfiriato se le dio facilidades a los inversionistas extranjeros de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. La prosperidad económica solo benefició a los empresarios, a la clase media y a los profesionistas. Aquí aparece una tabla sobre los países que hicieron inversiones durante el porfiriato. La idea principal dice, la inversión extranjera aumentó de manera significativa durante el porfiriato y se concentró en la agricultura, la industria textil, petrolera y minera. A partir de los datos representados en la tabla anterior, elabora una gráfica en tu cuaderno en la que ordenes los porcentajes del mayor al menor. Aquí está la tabla. Siempre que se trate de representar las partes de un todo, que en este caso es del 100%, se recomienda hacer una gráfica circular, también llamada gráfica de sectores o gráfica de pastel. Aquí tenemos elaborada esta que representa las inversiones extranjeras de mayor a menor. Para que tú puedas representar de esta manera, tienes que saber los grados que debe tener la abertura o el ángulo de cada sector. Recordemos algo que seguramente has abordado en quinto grado, que es la regla de 3 simple. El 100% de todas las inversiones representa los 360 grados que tiene toda la circunferencia. El 38% vamos a averiguar los grados que debe tener. Entonces, es una regla de 3 simple porque tenemos 3 datos y vamos a averiguar un cuarto valor. El procedimiento es multiplicar de manera cruzada 38 por 360 y el resultado se divide entre 100. Esto nos da 136.8 grados, casi 137, que es lo que tiene de abertura este primer sector, esta primera parte que le corresponde a Estados Unidos. Para averiguar lo que le corresponde a los otros países, nada más le quitas este 38% y le pones, en este caso el siguiente es Inglaterra, que tiene 29.1. Entonces le quitas 38, le pones 29.1, lo multiplicas cruzado y lo divides entre 100 para que veas las partes que le corresponde dentro de toda la circunferencia. Y otra cosa, puedes ir anotando los porcentajes para ilustrarlo mejor a todos los sectores que representan las inversiones de esos países. Las preguntas dice, ¿cuáles fueron los países que invirtieron más en México? Los países que invirtieron más fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Qué beneficios y qué desventaja piensas que obtuvo México con esa inversión? Los beneficios fueron la reactivación del comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Las desventajas fueron la prosperidad no llegó a todos los sectores de la población y la explotación sistemática de la población indígena, que fue relegada a la esclavitud en las fábricas, minas y haciendas. Observa el mapa de esta página. ¿Cuáles fueron los estados donde se construyeron más vías férreas? ¿Por qué? Aquí observamos donde se concentró la construcción de vías férreas. Se construyeron más vías férreas en los estados del norte, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, entre otros. En los del centro, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, entre otros, y en el estado de Yucatán. ¿Por qué? Por la necesidad de transportar productos a y desde los centros mineros del norte, las fábricas del centro y las haciendas henequeneras de Yucatán. Consulta el mapa de vías férreas que se encuentra en la página 41 del Atlas de México. En realidad no está en la página 41, está en la 61 del libro de Atlas de México que recibiste cuando estuviste en cuarto grado de educación primaria.
Dice, ¿cuáles se conservan? ¿A qué crees que se deba esto? Se conserva gran parte de las vías férreas tanto en el norte, en el centro y en la península de Yucatán. Esto se debe a que aún se emplea para el traslado de productos a diferentes puntos del país. Ciencia, tecnología y cultura. Idea fundamental. A fines del siglo XIX el país se modernizaba con las vías ferroviarias, el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta. Los medios de comunicación avanzaron con el uso de la electricidad. Avances tecnológicos como el cinematógrafo, la cámara fotográfica y los teléfonos cambiaron la rutina de las personas, pero todo esto mostró claramente las desigualdades entre ricos y pobres. Es decir, solamente los grupos privilegiados tenían la oportunidad de acceder a esos avances tecnológicos. La sociedad porfiriana y los movimientos de protesta, campesinos y obreros. Durante el porfiriato, la desigualdad se reflejó en la propiedad. Unos cuantos mexicanos y extranjeros eran los dueños de la tierra y las fábricas. Los hacendados formaron latifundios, o sea, grandes extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería que pertenecían a una sola persona, mientras que la mayoría de la gente se empleaba como peones en las haciendas. Los campesinos protestaron en diferentes puntos del país, pero fueron reprimidos con violencia. Los obreros y peones eran sometidos a jornadas de trabajo de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario muy bajo, además que eran maltratados, sin que existieran leyes que los protegieran. Esto originó el surgimiento de los sindicatos, es decir, organizaciones de trabajadores unidos para la defensa y mejora de sus condiciones laborales. Un recurso utilizado para exigir sus derechos fue la huelga, o sea, la suspensión de labores. Destacaron dos huelgas que fueron reprimidas: la de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, que vimos que se representó en ese mural al inicio del bloque, y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Lee la nota periodística de la época y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Aparece la noticia. ¿Qué motivó la huelga? La motivó la desigualdad existente entre los obreros mexicanos y norteamericanos, ya que los primeros trabajaban más horas y ganaban menos. ¿Quiénes la iniciaron? ¿Cuáles eran sus demandas? La iniciaron los trabajadores mineros de Cananea, Sonora. Sus demandas eran un sueldo mínimo de 5 pesos con 8 horas de trabajo, la igualdad de derechos para mexicanos y norteamericanos y que la compañía ocupara a 75% de mexicanos. ¿Consideras que las peticiones eran justas? ¿Por qué? Las peticiones eran justas porque la igualdad de derechos indica que para el mismo trabajo debe corresponder el mismo salario, además de que éste debe cubrir las necesidades básicas de los obreros y sus familias. Si fueras el dueño de la empresa, ¿qué harías para evitar una huelga? Para evitar una huelga como dueño de una empresa, debo procurar la mejora constante de las condiciones laborales de los trabajadores con base en el respeto de sus derechos. Escribe en tu cuaderno un texto breve en el que describas las condiciones de vida de los obreros y los campesinos durante el porfiriato. Este es un ejemplo de ese texto. Dice, las condiciones de vida de los obreros y campesinos durante el porfiriato eran las siguientes. Eran sometidos a largas jornadas de trabajo sin recibir una remuneración justa. Es decir, el sueldo que recibían no les permitía satisfacer sus necesidades básicas, lo que los obligaba a endeudarse de por vida con los patrones. Eran frecuentemente maltratados sin que existieran leyes que pudieran defender sus derechos humanos. Las protestas que realizaron para defender sus condiciones laborales eran siempre reprimidas con violencia por el gobierno. Al terminar, coordinados por su profesor, lean algunos textos ante el grupo y comenten sus puntos de vista con respecto a cuáles de esas condiciones de vida aún existen o qué ha cambiado. En los comentarios sobre cuáles de esas condiciones aún existen o que han cambiado, es importante comprender que la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores es un proceso que continúa hasta nuestros días, pero que se han logrado cambios en las jornadas de trabajo, los salarios y la igualdad de derechos. También es importante resaltar que el esfuerzo por lograr la justicia social es una responsabilidad de todos, no solo del gobierno, empresarios y trabajadores.
El tema, el porfiriato, ¿cuándo y dónde ocurrió? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, específicamente de 1884 a 1911. Los hechos más importantes sucedieron en la Ciudad de México, las minas del norte, las fábricas del centro y las haciendas de Yucatán. ¿Cuáles fueron sus causas? El porfiriato tuvo lugar por la permanencia en el poder de Porfirio Díaz por 3 décadas. ¿Cómo sucedió? El porfiriato fue el periodo histórico en el que Porfirio Díaz gobernó el país de manera autoritaria sin respetar la Constitución de 1857, favoreciendo a un grupo minoritario de privilegiados y acrecentando la marginación de los grupos mayoritarios más vulnerables. Por lo anterior, a esa forma de ejercer el poder se denomina dictadura. ¿Quiénes participaron? Los protagonistas del periodo fueron el dictador Porfirio Díaz, los inversionistas nacionales y extranjeros, los campesinos y obreros, quienes lucharon para cambiar el estado de cosas aún a costa de su libertad y de su propia vida. Siguiente tema, la Revolución Mexicana, el maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. En la parte final del porfiriato, la exigencia de elecciones democráticas iba en aumento. En 1908, el periodista de Estados Unidos James Krillman entrevistó a Porfirio Díaz y este dijo que no buscaría de nuevo la presidencia. Esta declaración ilusionó a los opositores como Francisco I. Madero, quien fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, mismo que lo postuló como su candidato presidencial. Lee el fragmento del libro La sucesión presidencial en 1910, escrito por Francisco I. Madero. Aquí aparece un fragmento, dice, ¿cuáles son las prácticas democráticas a las que Madero se refería? Las prácticas democráticas consisten en la libre elección de los gobernantes mediante el voto y la participación ciudadana en los asuntos públicos. ¿Qué importancia tienen para México en la actualidad? En la actualidad, las prácticas democráticas son de vital importancia para nuestro país, ya que permiten una mayor apertura en los asuntos de interés general con respecto a los derechos humanos. Revisen en grupo las respuestas y lleguen a una conclusión. La conclusión puede ser, las prácticas democráticas todavía deben consolidarse en nuestro país con el fin de garantizar la transparencia de los procesos electorales y la eficacia del ejercicio del poder público para el beneficio de toda la sociedad y no solo de algunos sectores de la población. Justo antes de las elecciones presidenciales, Porfirio Díaz ordena encarcelar a Francisco I. Madero para asegurar su triunfo. Sin embargo, logró escapar y proclamó el Plan de San Luis, en el que llamaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Obtuvo respuesta favorable por parte de Francisco Villa, Pascual Orozco, Aquiles Cerdán, Máximo Cerdán, Carmen Cerdán y Emiliano Zapata. Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra. Se organizaron las elecciones y ganó Francisco I. Madero y como vicepresidente quedó José María Pino Suárez. El gobierno de Francisco I. Madero tuvo como opositores a los antiguos porfiristas, a los empresarios extranjeros y a los mismos revolucionarios que exigían un cambio inmediato. El punto culminante de la oposición a Madero fue la Decena Trágica, hecho histórico conocido con ese nombre porque fueron 10 días de combates contra un grupo de militares inconformes apoyados por el embajador de Estados Unidos. Este episodio terminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Y aquí tenemos el autor de todo esto, el usurpador Victoriano Huerta, quien debido a esto se proclamó el Plan de Guadalupe. ¿Quién lo hizo? Venustiano Carranza. ¿Cuál era el propósito? Desconocer a Victoriano Huerta como presidente y al mismo tiempo Venustiano Carranza se autonombró primer jefe del ejército constitucionalista. El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Un caudillo que es un líder que por sus cualidades personales es reconocido como jefe político y militar. Los principales caudillos de la revolución fueron Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Emiliano Zapata escribió sus ideas en un documento llamado Plan de Ayala, en el que se plasmaron las demandas de los campesinos del centro y sur de México. Francisco Villa elaboró la Ley General Agraria, a través del cual expresó las demandas de los campesinos del norte.
Venustiano Carranza fue otro líder que destacó en la Revolución Mexicana. Su ejército se llamó Ejército Constitucionalista porque su objetivo era defender la Constitución de 1857. Sin embargo, se logró algo más importante, la promulgación de la Constitución de 1917, que sigue vigente hasta nuestros días. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista. Aquí tenemos una imagen de Álvaro Obregón. Cuando Carranza ocupó la presidencia, Zapata y Villa no lo apoyaron porque pensaban que no se identificaba con los intereses de los campesinos. Esto propició que los caudillos revolucionarios quedaron divididos en dos grupos contrarios. Por una parte, villistas y zapatistas, y por otro, carrancistas, cuyo ejército fue dirigido por Álvaro Obregón. Lee los fragmentos del Plan de Ayala y de la Ley Agraria de la página 99 y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Aparecen las preguntas con base a este fragmento del Plan de Ayala y de la Ley General Agraria. Identifica a los autores de los documentos. El Plan de Ayala fue elaborado por Emiliano Zapata y la Ley General Agraria por Francisco Villa. ¿Qué proponen? Proponen la distribución de tierras a los campesinos. ¿Qué problemas se buscaba resolver con estos decretos? Buscaba resolver el problema de la propiedad de la tierra, la cual estaba concentrada en una minoría de latifundistas. ¿Quiénes serían beneficiados con estos decretos? Los beneficiados directos serían los campesinos y sus familias. La Constitución de 1917 y sus principales artículos. Después del triunfo de los constitucionalistas sobre los villistas y zapatistas, Carranza convocó a un congreso en Querétaro para reformar la Constitución de 1857. Sin embargo, se terminó promulgando una nueva el 5 de febrero de 1917. Esa Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones, pero sus principios siguen vigentes. Aquí aparecen tres de sus artículos principales, que nos dan una idea sobre los principios básicos de la Constitución. Aquí señalamos tres. El artículo 3 habla sobre la educación pública, que debe ser gratuita, laica y obligatoria. Esa palabra laica significa que debe respetar las creencias religiosas de todos. El artículo 27 dice que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. El artículo 123 establece la relación entre los obreros y los dueños de las empresas, protegiendo sus derechos laborales. La cultura revolucionaria. Debido al desplazamiento de las personas que participaron en la lucha revolucionaria, hubo un intercambio cultural que se reflejó en la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. Lee con atención el siguiente corrido. Ahí aparece un corrido muy conocido, el corrido de la Adelita. Dice, ¿qué cuenta? Cuenta la historia de amor entre un sargento de la Revolución y una mujer valiente y bonita que formaba parte de su regimiento. ¿En qué momento histórico se desarrolla la canción? Se desarrolla durante el movimiento armado de la Revolución Mexicana. ¿Cuál fue el papel de la mujer durante la Revolución? Prestaron sus servicios no solo para cuidar de los enfermos y heridos durante la Revolución Mexicana, sino para cargar armas, encargarse de los alimentos e incluso participar en batallas, si así se requería. ¿Habrá existido Adelita? Versiones historiográficas y periodísticas coinciden en señalar a Adela Velarde Pérez, enfermera oriunda de Ciudad Juárez, como la persona que inspiró el corrido popular. Adelita atendía a los heridos villistas de la División del Norte, como parte de la Brigada de la Cruz que formó la señora Leonor Villegas de Manón. Al concluir la lucha armada, Adela Velarde Pérez, perfectamente identificada, recibió años después un homenaje como veterana de guerra. Tema: la Revolución Mexicana. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Ocurrió de 1910 a 1917. Los hechos más significativos se dieron en la Ciudad de México y en los diferentes puntos del país donde influyeron los caudillos revolucionarios. ¿Cuáles fueron sus causas? El deseo de prácticas democráticas que garantizaran el voto efectivo y que pusieran fin a la dictadura de Porfirio Díaz.
la desigualdad social que generó el porfiriato, la riqueza y la propiedad se concentraba en unas cuantas personas. La exigencia de mejores condiciones de trabajo por parte de obreros y campesinos. ¿Cómo sucedió? La Revolución Mexicana se produjo por la rebelión armada de todos los grupos inconformes por la desigualdad que generó la dictadura de Porfirio Díaz. La lucha mezcló la búsqueda de igualdad en la participación política, en la distribución de la riqueza y la propiedad, así como el respeto de los derechos humanos de todos los grupos sociales sin distinción alguna. Las ideas revolucionarias quedaron plasmadas en la Constitución de 1917, que sigue vigente hasta nuestros días. ¿Quiénes participaron? Los protagonistas del periodo fueron Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, los hermanos Cerdán, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros caudillos, así como los miles de hombres y mujeres que los siguieron en su lucha y ofrendaron su vida por mejorar las condiciones de vida en nuestro país. Temas para analizar y reflexionar: la influencia extranjera en la moda y el deporte. Durante el porfiriato, la cultura y el arte recibieron la influencia de las comunidades extranjeras establecidas en el país, que adoptaron los grupos adinerados. Los grupos privilegiados de México adoptaron las formas de diversión de los estadounidenses, ingleses y franceses, lo cual se reflejó en el deporte, la moda, la comida, el arte y el estilo de las construcciones. Observa la imagen de la página 105. Aparece una imagen de un anuncio publicitario de El Palacio de Hierro, un negocio muy conocido. Y también unos fragmentos. Vamos a señalar algunas palabritas porque nos van a servir para contestar las preguntas. Aquí dice, hablándonos en inglés, dice, irán contestando, yes. Tiendas de cristalería, vidriería, sombreros franceses y alemanes, americanos, bancos, tiendas de venta y establecimientos franceses. ¿Cómo era la vestimenta de las mujeres? Consistía en blusa ajustada al corsé, con mangas largas y cuello alto y estrecho adornado con encaje, en tanto que la falda tenía forma de campana y llegaba hasta el suelo. Se completaba con accesorios como grandes sombreros con plumas, abanicos, sombrillas y bolso. ¿De qué país proviene? ¿Por qué? De Francia, porque el almacén, el Palacio de Hierro, es de origen francés. ¿Qué tipo de establecimientos comerciales se mencionan? Vidrierías, cristalerías, bancos y tiendas de ropa. ¿Qué tipo de personas podían adquirir esos artículos? Esos artículos podían ser adquiridos por las personas adineradas. ¿Qué países influyeron en la moda nacional? Alemania, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué copiar lo extranjero en lugar de desarrollar algo propio? Siempre ha existido la idea de que copiar lo extranjero es símbolo de poder económico y social, no solo en la moda, sino también en el empleo de palabras extranjeras para sustituir términos de nuestro idioma. Además de la moda, ¿en qué otros aspectos habrá influido la cultura europea? La cultura europea también influyó en el deporte, el arte, la literatura y el estilo arquitectónico de los edificios construidos. ¿Cuáles de los establecimientos mencionados aún existen? De los establecimientos mencionados aún existen el Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool, el cual opera en México las tiendas departamentales Liverpool y Suburbia. Escriba un texto acerca de cómo se dio la influencia extranjera en la cultura mexicana. La cultura mexicana recibió la influencia de la cultura francesa, alemana y norteamericana, principalmente que se reflejó en la forma de vestir, el lenguaje, las prácticas deportivas, el arte, la diversión, la literatura y el estilo europeo de las construcciones. Los grupos privilegiados económicamente fueron los que llevaron a cabo estos cambios en su vida cotidiana. La vida en las haciendas. Una hacienda era una propiedad de gran extensión, generalmente administrada por alguien de confianza del dueño. Cada una tenía una capilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una troje o almacén de granos, una casa grande de los patrones con todas las comodidades y los jacales donde vivían los peones. La tienda de raya era un lugar donde se vendían productos básicos a precios más altos que en los mercados. El salario de los peones se pagaba con esos artículos y por lo general se endeudaban de por vida e incluso heredaban sus deudas a sus hijos. Se les llamaba tiendas de raya. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores eran analfabetos. En el libro de registro de pago de nómina ponían una raya en lugar de su firma. De ahí proviene el nombre. Entre los trabajadores de las haciendas estaban los administradores y capataces, quienes vivían en buenas condiciones, y los peones, quienes vivían en la pobreza.
Mi respuesta inicial, recordemos nuestra respuesta inicial. La Revolución Mexicana surgió por el gobierno autoritario de Porfirio Díaz, el descontento social provocado por la injusticia. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 3, la dictadura de 3 décadas de Porfirio Díaz, la inconformidad en el ámbito político por la falta de prácticas democráticas, la inconformidad social por la gran desigualdad económica existente, protestas de campesinos y obreros por mejores condiciones laborales. Mi respuesta final. La Revolución Mexicana surgió por un conjunto de factores relacionados con el estado de cosas que había propiciado la dictadura de Porfirio Díaz. El hecho de que los beneficios políticos, económicos, sociales y culturales solo llegaban a ciertos grupos privilegiados, tanto nacionales como extranjeros, generó gran descontento por parte de los grupos poco favorecidos, que desembocó en la lucha armada iniciada el 20 de noviembre de 1910. Evaluación. Dentro de los paréntesis vamos a poner una P si corresponde al porfiriato o una R si se refiere a la Revolución Mexicana. Esas décadas se caracterizaron por la reelección constante del mismo presidente. P. Se proclamó a la nación como dueña de sus recursos naturales. R. Actividades económicas como la minería, la construcción de ferrocarriles y la extracción de petróleo eran desarrolladas por inversionistas extranjeros. P de porfiriato. Emiliano Zapata elaboró el Plan de Ayala. R de revolución. En esta etapa ocurrió la decena trágica. R. Se proclamó el Plan de Guadalupe, al que se sumaron Francisco Villa y Álvaro Obregón. R de revolución. En este periodo las huelgas de trabajadores fueron duramente reprimidas. P de porfiriato. Se enfrentaron Venustiano Carranza y las facciones villista y zapatista. R. En estos años México recibió influencias culturales de otros países como su forma de vestir y los deportes que practicaban. P. Transformaciones tecnológicas que cambiaron la vida cotidiana de la sociedad durante el porfiriato. Cinematógrafo, automóvil y teléfono. Aquí aparece un fragmento del Plan de San Luis y el autor es Francisco I. Madero. Máximos representantes de los intereses campesinos durante la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata y Francisco Villa. Son artículos que establecen los derechos relativos a la educación, a la propiedad de tierras, aguas y productos del subsuelo y al trabajo. Tercero, 27 y 123. Si te gustó el video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también que te suscribas a nuestro canal activando la campanita de las notificaciones y también compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.